Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva entrevista sin mordaza, un espacio para conversar sobre derechos humanos en Venezuela y en el mundo. El día de hoy vamos a estar haciendo la última entrevista de la campaña ambiental Así Cuidamos Venezuela. En ella conversaremos sobre el grave impacto ambiental y los destrozos en el sur del país causados por la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales que realizan empresas autorizadas por el Estado. Los resultados de esta práctica han sido catastróficos tanto para la región y los ecosistemas como para sus pueblos, pues la explotación incide en los servicios públicos. Y bueno, el día de hoy tendremos a nuestra invitada, que es Cristina Burelli, fundadora del proyecto SOS Orinoco, quienes tienen como objetivo crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo y las medidas urgentes que se deben tomar para hacer frente al desastre humano y ecológico que se está desarrollando en la región. Es por esto que inicialmente nos gustaría saber qué es el arco minero y desde cuándo estamos hablando de él. No sé si le gustaría presentarse antes de responder, pero bueno, es libre de hacerlo. Gracias, Iliana. De verdad, un placer estar aquí en este programa de Un Mundo Sin Mordaza. Y me encanta que hayan tenido una serie pues, de entrevistas sobre el tema ambiental tan importante y a veces no tan visible, ¿no? Porque ante tantas crisis urgentes, la crisis compleja humanitaria, el tema ambiental a veces toma como un segundo puesto pues, de importancia. Pero yo creo que lo más importante es que lo que tenemos que visibilizar es que esta crisis ambiental en realidad está afectando a la sociedad venezolana en general, ¿ok? No es solo ambiental, es humano, gravísimo. Entonces, el arco minero, esto empezó en el 2016, concretamente con un decreto ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no fue aprobado, no fue votado, no fue sancionado por la Asamblea Nacional, ¿ok? Y como todos sabemos, la Asamblea Nacional es la única que ha sido legítimamente elegida en Venezuela actualmente. Entonces, consideramos que el arco minero es un decreto ilegal. Por eso y por muchas otras razones. No sé si quieres poner la imagen del mapa, un poco para ubicar al público sobre la zona que estamos hablando y la inmensidad de la zona. Entonces, este mapa Venezuela, vemos el sur de Venezuela, básicamente la zona al sur del Orinoco, del río Orinoco, representa más o menos el 60% del territorio nacional. Y ahí vemos demarcado en rojo toda una zona. Eso es el arco minero. Y también una zona abajo, en la frontera en Brasil, una cajita pequeña. Eso también es parte del arco minero, aunque el régimen no le gusta admitirlo. Para nosotros consideramos que hay 5 zonas o bloques del arco minero. El arco minero representa el 12% del territorio nacional. Esto es más grande que muchos países, más grande que Cuba, más grande que Portugal. Es una zona inmensa, ¿ok? Y es una zona donde pues el régimen de Maduro decidió que ahí se va a explotar todos estos minerales que tú has comentado, pero sobre todo el oro, ¿no? Lo grave del arco minero y la razón por la cual nosotros empezamos este grupo que se llama SOS Orinoco en el 2018, es que empezamos a darnos cuenta que el impacto del arco minero desbordaba la zona geográfica, esa zona que ustedes ven ahí en rojo, ¿ok? Y que la minería estaba empezando a invadir todo ese sur de Venezuela, y ese sur de Venezuela es mayormente áreas protegidas. Áreas protegidas, ¿por qué? Porque son los tepuyes,
es el escudo guayanés, son áreas, territorios indígenas, son reservas de biosfera, son monumentos nacionales, parques nacionales, o sea, hay una inmensa riqueza en ese sur de Venezuela que siempre estuvo protegido por la Constitución, por las leyes, por las instituciones ambientales de Venezuela. Durante todo el siglo XX fue protegido. Y que ahora con el arco minero, tú mencionaste que el Estado permite a empresas explotar. Ojalá fueran empresas. No son empresas, son grupos violentos, son guerrillas, son pranes. Hay muy pocas empresas que están explotando esta minería. Es mayormente minería ilegal. Vale, y tomando en consideración la extensión que tiene el arco minero, ¿cuáles son esas consecuencias ambientales que tiene en sí, además de la región que ocupa y bueno, actualmente que está también afectando la región sur de Venezuela? Bueno, el primer problema es que el arco minero se hizo, como te dije, de manera ilegal. No se cumplieron con una cantidad de requisitos ambientales que requiere, pues, o sea, el Ministerio de lo que antes se conocía como el Ministerio de Ambiente. Todas las instituciones ambientales en Venezuela tenían unas reglas muy estrictas sobre cómo se puede hacer explotación minera, explotación industrial en todo el país. Y esto fue creado en el siglo XX. O sea, Venezuela le llevaba la delantera a todos los países latinoamericanos en temas ambientales. Venezuela fue el primer país de América Latina que tuvo un ministerio de ambiente. O sea que cuando no era, digamos, cuando nadie hablaba de cambio climático ni de ambiente y todo eso, ya Venezuela estaba ahí. De la misma manera que Venezuela, por ejemplo, fue el primer país que eliminó sistemáticamente la malaria en los años 50. Era un ejemplo para el resto del resto del mundo de cómo atacar el problema de la malaria, cómo eliminar la malaria. Venezuela era el referente. Pues de la misma manera, en tema ambiental, Venezuela era el referente en toda América Latina. Eso en el siglo XX. Y cuando llega el chavismo, ellos empiezan a desmantelar toda esa institucionalidad, todas esas instituciones que habían, INPARQUE, el Ministerio de Ambiente ha cambiado de nombre 50 veces, no 50 veces, estoy exagerando, pero ha cambiado de nombre como 5 veces, y en un momento dado no había Ministerio de Ambiente. Hoy en día el ministerio, lo que antes se llamaba el Ministerio de Ambiente, se llama el Ministerio de Ecosocialismo. Ellos quieren hacer pasar la idea de que el chavismo, hace minería ecológica. Eso es un contrasentido. La minería nunca va a ser ecológica. La minería puede ser más o menos, nociva, y pueden haber programas para recuperar ciertos lugares, pero la minería siempre va a dejar consecuencias en el terreno. Entonces, cuando tú desmantelas los ministerios, empiezas a permitir que todo el mundo, mineros pequeños, grupos violentos, vayan a hacer minería de manera caótica, sin control, sin ninguna experticia, pues obviamente vas a hacer desastres. Y esos son los desastres que estamos viendo en todo el sur de Venezuela y no solo dentro del arco minero, sino en los parques nacionales. Y tomando en cuenta ese impacto ambiental y esas consecuencias que ha tenido
la explotación ilícita de estos minerales, ¿existen poblaciones específicas afectadas por este fenómeno? Y de ser así, ¿cuáles serían? Muy buena pregunta. Obviamente, todo el sur de Venezuela está habitado por muchos grupos indígenas. Hay 27 grupos, pueblos indígenas que viven en todo el sur del Orinoco y en contra de los reglamentos ambientales de Venezuela, ellos no fueron consultados cuando se hizo este decreto ilegal del arco minero. Eso es una de las grandes críticas y una de las razones por la cual este decreto es considerado ilegal, es porque los pueblos indígenas autóctonos no fueron consultados. Entonces, primero están invadiendo territorios que son, pues, ancestrales de los indígenas. Segundo, están haciendo minería en los ríos y en los hábitats de los pueblos indígenas. Concretamente, por ejemplo, hay muchas minas ilegales dentro del Parque Nacional Canaima. Esto es totalmente ilegal. No puede existir una mina dentro de un parque nacional y mucho menos un parque nacional como Canaima, que además es sitio de patrimonio mundial. ¿Okay? Entonces la UNESCO, que es la que rige los sitios de patrimonio mundial, prohíbe cualquier tipo de explotación, mucho menos minería de oro dentro de un parque nacional y a escasos kilómetros del Salto Ángel y de nuestros tepuyes, que es lo más preciado de Venezuela. En el Parque Nacional Canaima también es el territorio ancestral del pueblo Pemón. Y lo que estamos viendo es que muchos de estos indígenas que antes vivían de actividades sostenibles, como podía ser el turismo, la agricultura, yo qué sé, o sea, la artesanía, todo eso, por la crisis económica que hay en el país y por la presión que hay debido al arco minero, muchos de estos indígenas están teniendo que ir a trabajar en las minas. Buenísimo. Y en ese caso, ¿qué papel ha jugado el Estado dentro de este fenómeno de explotación en cuanto a la desprotección? ¿Y cómo ha sido entonces esa relación que ha tenido con esos grupos insurgentes que mencionó con anterioridad? Mira, eso es, digamos que es una especie de maraña. Es difícil, hay mucho... Eh, el Estado ha invisibilizado todo lo que tiene que ver con la industria minera del sur de Venezuela. En el siglo XX se desarrolló la gran minería de otro tipo, por ejemplo, de hierro, de bauxita, había minería de oro, ¿ok? Pero estaba básicamente en algunas zonas controladas, como por ejemplo el Callao, existían empresas canadienses, extranjeras, pues que tenían esa experticia de cómo hacer una minería un poco más pues limpia, controlada y tal. Toda esa minería, el de las empresas básicas pues del Orinoco, de hierro, de bauxita, todo eso, al igual que la industria petrolera, desapareció, cayó en el desuso total. O sea, tú vuelas por ahí, tú ves la industria, todas esas industrias básicas que era, pues, impresionante lo que había ahí a finales del siglo XX. Todo eso está absolutamente o cerrado o completamente dilapidado, o sea, está en muy mal estado. Entonces, el régimen lo que hizo fue, de una manera populista, nacionalizar la explotación del oro y decir que todos los mineros que quisieran, que todo el mundo tenía derecho a ir a trabajar en las minas. Y eso es un desastre,
porque inevitablemente el pequeño minero, vamos a decir, indígenas o individuos, personas que tienen que ganarse la vida de una manera, van a trabajar en las minas, pero esas minas han sido tomadas por grandes grupos violentos, como son los sindicatos, los pranes, y ahora cada vez más por guerrillas colombianas. Y ahí el régimen de Maduro tiene gran responsabilidad, porque ellos primero permitieron eso, lo auparon. Segundo, la Fuerza Armada y el régimen controla el acceso a la gasolina. La gasolina es básico, eso se necesita para explotar las minas, ¿ok? Entonces, ellos controlan eso. Entonces, lamentablemente, el régimen tiene toda la responsabilidad en este desastre, en este caos, y ellos se benefician de eso. Y tomando en cuenta la responsabilidad que tiene el Estado sobre la situación tan grave que se está suscitando en el arco minero, ¿qué alternativas en este caso se pueden visualizar para las consecuencias que ha traído dicho fenómeno en cuanto a la contaminación ambiental? Yo creo que es urgente buscar alternativas sostenibles. Hay gente, mucha gente que piensa, incluso hay políticos de la oposición, no te voy a mentir, que piensan que por el descalabro de la industria petrolera y de las industrias básicas, no queda otra. Bueno, no nos queda otra, tenemos que hacer minería porque si no la gente se va a morir de hambre, es lo único que queda. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, la minería de oro, en la manera que se está haciendo en Venezuela, nunca va a beneficiar al pueblo. El pueblo siempre va a ser explotado, los pequeños mineros van a ser explotados. Es una minería que nunca va a ser sostenible. A diferencia de países que explotan mucho el oro, como por ejemplo Canadá, Australia, Sudáfrica. Ellos están explotando oro en lugares que no son tan biodiversos como el sur de Venezuela. Los venezolanos no saben y nosotros tenemos que pues ayudar a educar en esto. Venezuela es entre los 10 países más biodiversos del mundo. ¿Ok? Al igual que Brasil, Colombia. Entonces, nosotros tenemos que proteger esa biodiversidad. Es inconcebible hacer minería en lugares que son únicos, como es el sur de Venezuela, el escudo guayanés, que es de los sitios más antiguos del planeta. Eso no se repone, eso tú no puedes llegar y volver a sembrar un árbol y ahí se va a reponer. No, una vez que tú quitas esa capa vegetal, ahí lo que queda es un desierto. Eso no vuelve a crecer. A diferencia de otros lugares como Canadá, Australia, etcétera, ahí a lo mejor sí vuelve a crecer los bosques, porque es otro tipo, pero aquí no. Aquí no, estas son tierras tan antiguas que ahí no vuelve a crecer nada. Entonces, para Venezuela, ese tipo de explotación, el oro, no es sostenible. Nosotros tenemos que buscar otras actividades sostenibles, como por ejemplo el turismo. El turismo, o sea, el sur de Venezuela es de los lugares más únicos del planeta. Eso a la larga produce mucho más dinero y beneficia a mucho más gente que unas minas de oro. También existe lo que se llama la agroforestería. La agroforestería es la agricultura dentro de estos ambientes forestales y por ejemplo, los bosques y las sabanas. Y eso es toda una tecnología, eso se puede hacer. Hay pueblos pemones que lo están haciendo. Hay artesanía, hay pues muchas otras actividades que son sostenibles y que no destruyen esta biodiversidad tan única que tiene Venezuela. Ciertamente tiene toda la razón. Con base en lo que nos has estado comentando,
¿puede comentarnos también sobre cómo es el proyecto de SOS Orinoco? Mira, nosotros empezamos en el 2018 con un propósito y era entender qué es lo que estaba pasando dentro del Parque Nacional Canaima, sitio de Patrimonio Mundial, documentar lo que estaba ocurriendo, esas minas ilegales, y llevar esa documentación y ese informe a la UNESCO. ¿Por qué? Porque la UNESCO tiene la posibilidad de poner a una de estas propiedades, sitio de patrimonio mundial, en una lista que es la lista de sitios de patrimonio en peligro. Y esa lista es muy exclusiva. Hay miles, creo que son, no miles, pero hay como cerca de 2000 sitios de patrimonio mundial en el mundo. Pero en esa lista de sitios de patrimonio mundial en peligro solo hay como 50. O sea que si a ti te ponen esa lista, eso trae consecuencias, o sea, consecuencias en el sentido que UNESCO puede aportar ayuda técnica. De hecho, hay un sitio de patrimonio venezolano que está en esa lista, que no es Canaima, es la ciudad de Coro. La ciudad de Coro, por Antigua, es sitio de patrimonio mundial y está en esa lista. Y eso está bien. Quiere decir que el Estado reconoce que ese sitio del patrimonio requiere ayuda. Es como un auxilio, necesitamos ayuda. Pues nosotros consideramos que Canaima debería de ingresar a esa lista también para protegerla, para que esa minería que empieza a ver por todos lados, nosotros, SOS Orinoco, ha descubierto 59 minas ilegales dentro y en los bordes de la mina. Entonces, ese fue el propósito original. Y con un grupo muy pequeño de académicos y de expertos venezolanos, geógrafos, biólogos, antropólogos, abogados, etcétera, expertos en ver imágenes satelitales y tal, formamos este grupo para informar sobre Canaima, pero luego expandimos ese trabajo a otras áreas protegidas porque nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nosotros pensábamos que era solo en Canaima. Cuando empezamos a ver imágenes satelitales, y no sé si quieres poner ahí un video de una imagen satelital para que el público vea de qué se trata. O sea, es muy difícil ir a este lugar, a estos lugares. Primero, porque es muy remoto, no hay carreteras, tienes que ir por río, etcétera. Pero segundo, porque el régimen, en su esfuerzo por obstaculizar, por no dar información sobre lo que está pasando, no permite que la gente, o hace muy difícil que la gente vaya a estos lugares. Entonces, esto que ustedes ven en la pantalla es una imagen satelital, es una comparación entre el 2015 y el 2021 de las cabeceras del río Icabarú. El río Icabarú queda, este lugar queda en la frontera entre Venezuela y Brasil, al sur, en el estado Bolívar. Y es un lugar muy importante porque las cabeceras de Cabarú y el río Cabarú alimentan el río Caroní. El río Caroní es el segundo río más grande de Venezuela. Es el río que alimenta todo el sistema de represas de Guri. Sin Guri no tenemos electricidad en Venezuela. Entonces, si se dañan las cabeceras de los ríos que alimentan la represa Guri, si hoy en día hay cortes eléctricos, imagínense lo que va a ser dentro de un par de años después que se haya dañado todo el sistema de represas de Guri por la sedimentación que viene por esta minería. Entonces, aquí en esta imagen, ustedes ven lo que ocurre cuando empiezan a hacer minería en los ríos. Todas esas manchas blancas son minas. Y eso está envenenando el río, envenenando a los habitantes de la zona porque ahí echan mercurio, porque utilizan el mercurio para hacer minería de oro. En fin, es toda una cadena que ocurre.
tomando en consideración que generalmente esta zona no ha sido tomada en cuenta como un patrimonio en riesgo, entonces, ¿cómo la sociedad civil puede ayudar a denunciar? Y para esto, pues nos gustaría también que compartiera un mensaje final. Gracias. Mira, muy importante. Yo creo que lo más importante es que la sociedad civil, los venezolanos, se eduquen, entiendan. O sea, esto es un lugar, estos son lugares muy remotos, muy difíciles de llegarle. O sea, llegarle a Canaima, por ejemplo, es caro. O sea, no todo el mundo se puede pagar un viaje en avión y quedarse en el hotel, etcétera, etcétera. Entonces, ir a estos lugares es caro. Es difícil, es complicado. Entonces, si no lo vemos, si no lo conocemos, no nos duele. Entonces, lo más importante es que los venezolanos, la sociedad civil venezolana, se eduque, entienda, aprenda, aprecie lo que tenemos en Venezuela. Es, es un patrimonio riquísimo, importantísimo, y nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarlo y defenderlo. Una vez que nosotros entendamos eso, entonces podemos ir por el mundo y llevar ese mensaje. Y eso es lo más importante. Entonces yo creo que yo invito a la sociedad civil venezolana pues a informarse, a educarse, a realmente mostrarle el amor por su país, empezando por cuidar esa biodiversidad y compartir eso con el mundo. Bueno, con este gran mensaje final, ciertamente el sentido de pertenencia es algo que debe ser cultivado en la sociedad venezolana y bueno, a nivel mundial también, sobre lo nuestro. Y finalmente concluimos así la entrevista. Muchas gracias por asistir, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, con esto finalizamos la entrevista del día de hoy. Mil gracias, Iliana, y que síganos por las redes @SOS Orinoco.